Entonces, vamos a partir analizando este ejemplo de la página 65, si no me equivoco. Ejercicio 8. Dice, sea una función lineal cuya gráfica pasa por los puntos 6,3 y menos 2, menos 1. Nos piden que nosotros expresemos la función que representa esta función de manera algebraica. Entonces, lo primero, para poder averiguar cómo es una función, ¿ya? Esta función tenemos dos puntos, por lo tanto nosotros podemos calcular su pendiente. De hecho, una función es de la forma f de x igual a mx, ¿cierto? Que era lo que habíamos aprendido, donde m iba a llamarse pendiente. Entonces, pendiente. ¿Ya? Entonces, esa pendiente yo la puedo calcular. La puedo calcular a partir de estos dos puntos. ¿Ya? Ok, después vamos a colocar presente a los que lleguen más tarde, ¿ya? Así que no hay problema. Entonces, ¿cómo yo calculo esa m para yo poder saber cómo es la pendiente, ¿cierto? La m la calculamos de la siguiente manera. Vamos a decir que m es igual a i2 menos i1 partido en x2 menos x1. ¿Ya? Eso es lo que vamos a calcular. Ahora ustedes van a decir, pero ¿quién es x1? ¿Quién es i2? ¿Quién es i1? Al final hay como un enredo raro. Ya, y yo se lo puedo mostrar acá. En el primer punto voy a tener el x1 y el i1. Y en el segundo punto voy a tener al x2 y al i2. ¿Ya? Eso es lo que voy a tener al comienzo. Luego que yo tengo esos dos puntos, los voy a resolver y voy a reemplazar en mi fórmula, ¿cierto? De mi pendiente. Entonces, ¿cómo voy a ver esta fórmula? Primero el I2. I2, que en este caso es menos 1, menos el valor de I1, que es 3. ¿Ya? Acá es importante que ustedes sepan de que estos valores no están en valor absoluto ni mucho menos. Son exactamente los mismos valores de los puntos. ¿Ya? Por lo tanto, tengo el valor del I2, que es menos 1. Si ustedes se fijan, aquí está el I2. De hecho, lo vamos a colocar, si quieren, lo podemos ver incluso hasta con colores. Vemos el I2, que es el I1, y le estamos restando. Esperen un chiquitito, ese parece el color ahí. Y le estamos restando el I1, que es 3 positivo. ¿Se fijan? Y al medio hay una resta. Entonces la resta del I2 menos el I1. Y voy a hacer exactamente lo mismo con la letra X. ¿Qué va a ser? El X2, ¿cierto? Que es lo que tenemos acá, que es menos 2, menos el X1, que es 6. Vamos a ocupar un naranjito quizás, para que quede todo de varios colores. Naranjito 6, vamos a bajarlo acá, y el otro era el amarillo. Aquí. Y vamos a colocar el 6. Ya, entonces, si se fijan, estamos restando. Ahí están los colorcitos para que se guíen de donde yo saqué los números. Y vamos a colocar ahora el resultado. Entonces, voy a tener menos 1 menos 3 es menos 4, ¿cierto? Porque ambos son negativos, por lo tanto se suman. Y menos 2 menos 6 es menos 8. Ahora, menos con menos da más. Por lo tanto, eso quedaría positivo y positivo. Y luego yo puedo simplificar por 4. Si yo simplifico por 4, queda 1. Y si simplifico por 4, queda 2. Por lo tanto, esto es un medio. Ahora, esta función, como era m por x, ahora yo sé que m vale un medio. Entonces, como m vale un medio, yo puedo decir que esto va a ser f de x igual a un medio por x, o un medio x, o x partido en 2, como de ambas maneras servía. Nicole, cuénteme. Profe, estoy recién haciendo la 15.4. ¿Qué páginas del libro del estudiante y el libro
ese de las actividades, ¿qué página hay que hacer? Ya, yo le digo al tiro. Se hacen las páginas. Aquí las tenemos. Tenemos la página 54. Tenemos la 55. 54, 55. De hecho, se lo voy escribiendo en el chat igual. 54, 55, 58, 59. Profesor, Sí, estoy en la página 59, creo que era, a ver, me confirma. ya. Sí, tengo una duda con el 18, con el Ya. ejercicio 18, los Ok, diagramas, no hay problema. Ahí lo o revisamos. sea, gráficas. No hay problema. 64, 65, 66, 67. Ya. A ver, entonces, terminamos con la duda que teníamos con el Matías. Ya, entonces, nuestra expresión algebraica está representada por esa función. ¿Ya? La función, ¿cierto? Nosotros la determinamos calculando la pendiente. Esta pendiente la calculamos a partir de estos dos puntos. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a decir que si un punto es el 6,3 y el otro es el menos 2, menos 1, nosotros calculamos su pendiente, que en este caso me dio un medio. ¿Ya? Entonces la pendiente un medio va a ser la que va a ser reemplazada por mi fórmula y me va a quedar un medio por x. Ahora, pregunta, ¿es creciente o decreciente? Y yo me tengo que fijarme en esto. Este numerito un medio, ¿es un medio? ¿Es mayor que 0 o es menor que 0? ¿Es positivo o es negativo el un medio? Y como es positivo, Positivo. es entonces creciente. Creciente. Exactamente. Cuando mi pendiente es positiva, mi pendiente es creciente. Mi función es creciente. Si la pendiente hubiera sido negativa, o sea, si mi resultado de acá hubiera sido menos un medio, hubiéramos dicho decreciente. Así de fácil. Ahora, ¿cómo calculamos el valor de f de 3? Tenemos que decir f de menos 3 es igual a un medio por menos 3. O sea, multiplicamos, ¿cierto? O sea, reemplazamos el x por el número y luego multiplicamos. Y eso me va a dar menos 3 medios. Y ahí tengo lista mi respuesta. Le voy a colocar en amarillito la respuesta porque me quedó fuera del cuadro. Listo. Y para calcular el f de 8, el f de 8 va a ser igual a un medio por 8, ¿cierto? Porque en realidad tenemos que multiplicar por el número con el cual estamos reemplazando. Y eso me va a dar 8 por 1 es 8, partido en 2, y eso es 4. Entonces, el f de 8 es 4. Y ahí tenemos lista la 8 completa. Bien. Y eso sería, ¿cierto?, la duda que tenía su compañero. Ahora, Matías Alarcón también tenía una duda. Profe, ¿Sí? yo dejé un medio como 0,5. Ah, perfecto. Puede ser igual como 0,5. ¿Ya? De ambas formas igual. Ya, ¿Ya? gracias, profe. Ok. Ya. Y el Matías tenía una duda en la página 65, número 9. ¿Ya? En donde vamos a hacer exactamente lo mismo. En donde dice que la gráfica pasa por los puntos menos un medio, o sea, menos 1,4 y 2,8, y nos piden la expresión algebraica. Obviamente, para calcular la expresión algebraica tenemos que calcular la pendiente, al igual, ¿cierto?, que el otro ejercicio. Y para calcular la pendiente vamos a ver lo siguiente. Tenemos m, perdón, m, que es la pendiente, vamos a llamar el x2 menos el y, o sea, el i2 menos el i1 menos el x2 menos el x1. Entonces, i2 va a ser menos 8 menos 4, que es el i1, partido en el 2, que es el x2, menos menos 1. Ya, eso en realidad se va a transformar en suma. Entonces esto me va a quedar menos 8 menos 4, dijémoslo así, menos 8 más menos 4, y abajito va a quedar 2 más 1. Ya, entonces me va a dar menos 8 menos 4 es menos 12,
menos 12 partido en 3, ¿sí? 2 más 1, 3, menos 4 menos 8 son menos 12 y eso me da menos 4. Por lo tanto, m vale menos 4. Entonces vamos a decir que f de x es igual a menos 4x. ¿Ya? Como es una función lineal, sabemos automáticamente que su forma va a ser f de x igual a mx, ¿ya? Porque nos está diciendo que va a ser lineal, ¿ya? Por si acaso, para que lo sepan. Profe, profe, ¿Qué? ¿qué representa la M? La m representa la pendiente, ¿ya? Representa la inclinación que va a tener esta recta, ¿ya? Y esa m yo la calculo, así como lo expliqué acá arribita, utilizando esta fórmula, ya que fue la que nosotros explicamos acá, ¿ya? Entonces, ahora lo estoy haciendo sin mirar la fórmula porque la verdad es que la idea es que vayamos avanzando y haciendo más ejercicio. Ya, pero recuerden que igual ustedes pueden ver después la grabación, volver a verla y después poder ir viéndola una o dos veces para entender mejor. ¿Ya? Entonces, tenemos la expresión algebraica que representa la función, que es menos 4x. Es, en este caso, decreciente, porque el 4 es negativo. Ya, fíjense la diferencia con el anterior, porque en el anterior, ¿cierto? Teníamos que era creciente porque los medios era positivo. Y para calcular el f de 10, lo voy a calcular acá más atrásito para que me alcance a quedar bien. Me va a dar, como es menos 4 por x, me queda menos 4 por menos 10. ¿Ya? Y eso me da, menos por menos más, me va a dar 40. Entonces, f de menos 10 me da 40. Voy a colocar aquí el resultado. Y acá voy a calcular f de 5. Y f de 5 va a ser igual a menos 4 por 5. Y menos 4 por 5 es menos 20. Y así queda la respuesta de las dudas que me habían enviado por correo. Espero que les haya quedado más claro. Recuerden que este trabajo se hace de manera utilizando esta fórmula, ya no es con valor absoluto, ya para igual aprovechar de aclarar eso para que lo tengan en conocimiento, ¿ya? Y f sí, f vendría siendo la función, ¿ya? F de x. ¿Ya? Siempre colocamos la función que representa, ¿qué expresión algebraica representa la función y? F de x es igual a menos 4 por x, ¿ya? Eso es la función, ¿ya? Profe, ¿Ah? ¿y para qué sirve esto? Nos sirve para modelar situaciones cotidianas, ¿ya? De hecho, después cuando veamos la función afín, vamos a ver la operación, a ver, vamos a ver en lo que luego nosotros lo vamos a implementar, ¿ya? Así que, Profesor, sí, perdón interrumpirlo, pero ¿puede desarrollarme la 9 con valor absoluto? ¿Cómo lo desarrollo yo? es que no se desarrolla con valor absoluto, ¿ya? Ah, La fórmula es sin valor absoluto, ¿ya? Hay fórmulas con valor absoluto, ¿ya? Pero en este caso, la que nosotros aprendimos y la que aparecía en el libro es sin valor absoluto, ¿ya? ¿Por qué? Porque el valor absoluto lo que hace es calcular una distancia que hay con respecto al punto central, ¿ya? Entonces, si nosotros este punto menos 1,4, si yo lo calculo en valor absoluto, si por ejemplo perdón, déjenme colocar acá el lápiz rojito. Si yo por ejemplo tengo un gráfico, ese menos 1,4 va a estar acá, ese punto, y el 2, menos 8 va a estar acá abajo. Entonces, lo que yo estoy haciendo es calcular una pendiente que va hacia abajo, menos 4. Si yo esto lo tomo como valor absoluto, me quedaría un punto 1,4 y un punto 2,8 acá arriba. Entonces, si yo lo uno, no genero una pendiente y la recta es totalmente distinta como lo estaba viendo. Entonces, con valor absoluto, esto no funciona. Porque me decían me hubieran quedado rectas paralelas. Entonces, no daría la lógica a nuestro problema. De hecho, en valor absoluto tendría
serían 8, menos 4 serían 4, menos 1 sería 4 partido 1, daría 4 positivo. Me daría 4 positivo con valor absoluto, no sé. Pero no tengo tanto relación de conocimiento con respecto a esa fórmula con valor absoluto que usted usó, Matías. Profesor, ¿Ah? pero yo la duda que le envié la hice con la fórmula de mx más b. ¿Cuándo se ocupa ese? Cuando se ocupa el mx más b, esa es cuando nosotros tenemos funciones afín. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos una función f de x, mx más b, esta es una función afín, que es lo que vamos a ver en la quincena 5. ¿Ya? Porque ahora nosotros estamos viendo solamente la función lineal, y la función lineal solamente llega hasta acá. ¿Ya? Y ese más b convierte la función lineal en una función afín. ¿Ya? Eso quizás puede haber sido la diferencia que le llevó a hacerlo desde otro método. ¿Ya? Pero por eso, es porque como es una función lineal, tenemos que guiarnos con el f de x igual a mx, no el más b, porque el más b me va a echar a perder todo mi cálculo. ¿Ya? Entonces por eso no se puede hacer. ¿Ya? Aparte que si usted se fija, si uno une los dos puntitos, esos puntos van a pasar sí o sí por el 0, 0. ¿Ya? A ver, me preguntaban por el ítem 5 de la 64, que es esta, que está aquí. Ya, era la duda de Luis Gallardo. ¿Ya? Y después vamos a ver y que es exactamente la misma duda que tiene Damaris. Por lo tanto, vamos a aprovechar de ver ambas. ¿Ok? Bien. Dice, verifica si para la función lineal f de x igual a menos 3x se cumplen las siguientes propiedades. Ya, si se fijan, acá está la pendiente. Se fijan, ese es m. Ya, por si acaso, para que vean ya de dónde van saliendo estos parámetros. Entonces, ¿qué dice? F de k por x es igual a k por f de x para x igual a 6 y k igual a 5. Ya. Entonces, lo que tenemos que hacer, bueno, recuerden que esto nosotros lo hicimos en un ejemplo anterior. Tenemos que reemplazar los valores. Primero, vamos a calcular el f de x y luego el f de k. La verdad es que me den el k. Sí, puede ser. Ya, sí, me sirve. Ya, no importa. Entonces, ¿qué vamos a decir? Ya, primero, el f de x. El f de x. ¿Qué vamos a decir f de x? F de x es igual a menos 3 por x. ¿Ya? Ahora, como yo sé que x vale 6, yo voy a decir que esto es menos 3 por 6. ¿Ya? Me siguen, ¿cierto? Yo voy reemplazando acá la x. Y me va a dar menos 3 por 6 menos 18. Ya, entonces, f de x es igual a menos 18. Ya, ahí ya tengo un punto. Ahora, para calcular el k por f de x, ¿ya? Yo hice el cálculo antes del f de x porque me queda más cómodo. Yo puedo ahora multiplicar 5, que es el valor de k, por menos 18, que es el valor de f de x, ¿ya? Porque f de x yo lo había calculado. Calculo cuánto es 5 por menos 18, más por menos menos, y me queda 50, 60, 70, 80, 90, menos 90. Entonces, k por f de x es igual a 90, negativo. ¿Ya? Aquí ya tengo esa parte. Esa parte la tengo lista. Sé que eso vale menos 90. Ahora, debo calcular cuánto es lo que vale esto de acá. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Tengo que, lo voy a escribir acá arriba, calcular f de k por x, y eso va a ser igual a ¿qué? Entonces, eso va a ser igual a menos 3 por, ¿cierto? Porque recuerden que es el numerito por la incógnita, ¿cierto? Que es la de acá, que es esta x. Entonces iba a decir menos 3 por
k por x, ¿cierto? Porque yo tengo que reemplazar la x, que en este caso es k por x. Entonces acá recuerden que cuando yo tengo f de 3, coloco el x igual a 3. Ahora como el x es kx, le coloco kx. Entonces ahora yo multiplico 3 negativo por k por x. Entonces me queda 3 negativo por k, que dijimos que k valía 5, y por x, cuando el x vale 6. ¿Sí? Entonces, yo digo, menos 3 por 5, 3 por 5, 15, y 15 por 6, más por menos menos, y 15 por 6 es 90. Por lo tanto, el f de kx me dio 90 negativo, y el k por f de x también me dio 90 negativo. Por lo tanto, se verifica. Es verdadero. ¿Ya? Vamos a colocar es verdadero. Sí, verdadero. Punto. Ya. Y vamos a... Profe, Sí. o sea, ahí hay como dos formas de resolverlo y hay que ver si las dos formas es lo mismo. Sí, a ver. ¿Qué es lo que dice acá? Acá nos están pidiendo, de hecho lo voy a ver con la de abajo para que no se vea tanta raya. Dice que esta expresión que tengo a la izquierda del igual, ese f de x más z, debe ser igual a f de x más f de z. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo debo hacer? Debo resolverla. Debo resolver este ejercicio con lo que está a la izquierda, debo resolver lo que está a la derecha, y ambos resultados tienen que ser iguales. ¿Ya? En este caso, yo resolví el f de kx, me dio menos 90, y resolví el k por f de x y también me dio menos 90. ¿Ya? K en este caso es un número cualquiera. ¿Ya? No es como la i, porque la i nosotros sabemos que es f de x. ¿Ya? Pero k es un número cualquiera, ya que yo le estoy dando un valor. ¿Ya? Igual que la x. X es un número cualquiera que en este caso valía 6. ¿Ya? K es un número cualquiera que vale 5. ¿Ya? Esa valorización tiene. Igual que por ejemplo la b. Acá x vale 4 y z vale menos 9. ¿Ya? Obviamente estamos trabajando bajo la función menos 3x. ¿Ya? Eso también es como lo que hay que tomar en consideración. Entonces, miren, veamos la b. En la b me está diciendo que debo calcular f de x más z. Entonces vamos a calcular f de x más z. ¿Cuál es mi función? Menos 3x. Entonces va a ser menos 3 por x. ¿Pero quién es x? X más z. ¿Sí? Eso es como lo que hay que tener en consideración. Yo acá estoy reemplazando mi función. ¿Qué función? Se van a preguntar ustedes, la función de acá arriba. Ya, esta es la función que va a mandar todo el ejercicio hacia abajo. Entonces siempre es multiplicar el menos 3 por la incógnita. Mi incógnita va a ser x más z. Entonces voy a multiplicar el menos 3 por la incógnita x más z. Ahora, ¿qué toca por hacer? Reemplazar. El x vale 4. El z vale menos 9. Entonces yo digo menos 3 por 4 más menos 9. ¿Cierto? Resuelvo el paréntesis. 4 más menos 9 es menos 5. Por lo tanto me queda menos 3 por menos 5. Menos 3 por menos 5 es más, y 3 por 5 es 15. Por lo tanto, yo puedo decir que f de x más z me va a dar 15 positivo. ¿Qué me falta hacer ahora? Calcular cuánto es f de x más f de z. Es la parte que está acá. Lo voy a pintar en verde para que lo veamos mejor y así no nos confundamos. Ya, eso en verde lo voy a hacer aquí al ladito. Y va a quedar así. Primero, tengo f de x. Lo voy a calcular f de x, después calculo el f de z y después lo sumo. Ya para que no nos confundamos. F de x es menos 3 por x. Menos 3 por x. Y eso es menos 3 por 4. Menos 3 por 4. ¿Ya? Y eso es 12 negativo. ¿Sí? Ahí tenemos listo nuestro primer valor, que es el f de x.
Ya, f de x menos 12. Y ahora vamos a calcular cuánto vale f de z. Y el f de z, vamos a colocar un slash. El f de z es igual a menos 3 por z. ¿Y cuánto es z? Z vale menos 9. Entonces yo digo 3 por 9 27, menos por menos más, es 27. Entonces ya tengo el valor de f de z y el valor de f de x. Ahora la pregunta es, ¿cuánto vale la suma entre f de x y f de z? Entonces ahora yo tengo que sumar. ¿Qué voy a sumar? Voy a sumar el menos 12 con el 27. ¿Y cuánto me da menos 12 más 27? Como son de distintos signos, tengo que restar. Y como el 27 es mayor, esto va a quedar positivo. Y 27 menos 12, de 2 a 7 son 5 y de 1 a 2 es 1. Entonces me da 15. Si se fijan, obtuve el mismo resultado que el anterior. Por lo tanto, yo puedo asegurar de que esta propiedad es verdadera. Verdadera. Entonces ahí tenemos lista la segunda. Entonces, ¿cómo se va haciendo esto? Analizando término a término. ¿Ya? Ahí tenemos la A, tenemos la B. ¿Ya? En la C, fíjense bien. Tenemos que ahora el X vale menos 3, el K vale 7 y el Z vale 12. Entonces, ¿qué voy a decir? Por un lado, voy a tener un FD. Entonces, ese f de K menos, o sea, X menos K por Z me va a quedar igual a menos 3 por. ¿Ya? Es importante, siempre es menos 3 por, porque es lo que aparece arriba en el enunciado. Entonces me va a quedar menos 3 por X, que es menos 3, menos K, que es 7, multiplicado por Z, que es 12. ¿Ya? Entonces, ¿qué creen ustedes que debería resolver yo acá dentro de este paréntesis? Primero tengo una multiplicación y después tengo que hacer la resta, ¿cierto? Entonces me quedaría menos 3 por menos 3 menos 7 por 12. 7 por 12 viene siendo 84, si no me equivoco. 7 por 10, 70, más 14, 84. Entonces me daría 84. ¿Ya? Ahora yo tengo que restar. Bueno, en este caso como los dos son negativos, perdón, vamos a bajar un poquito más acá, despacio, ahí está. Como los dos son negativos, me va a quedar una suma. Entonces me queda menos 3 por, y me queda menos 3, menos 84, 85, 86, 87. Menos 87. ¿Ya? Y ahora el 87 negativo con el 3 negativo, ambos me va a dar positivo. Y 87 por 3 me va a dar 3 por 7, 21, 3 por 8, 24, más 2, 26. Me da 261. Y ahí tengo el resultado de la primera. 261, que es el resultado de f de x menos k por z. Y ahora tengo que resolver la otra, que dice que es f de x menos k por f de z. Entonces, aquí ya vamos a tener otro para enredar. Vamos a tener f de x que es igual a menos 3 por menos 3, que eso da 9 positivo. 9 positivo. Ya, ahí tengo la primera parte. De ahí voy a juntar todo y voy a sumar. Ya, 9, perdón, el destacador. Ahí. 9 sería la primera parte. Luego tengo que restarle el k por f de z. Pero el f de z todavía no lo conozco, lo vamos a calcular ahora. Y me va a dar menos 3 por 12. ¿Ya? Y menos 3 por 12 es menos 36. Ya tengo el otro valor. Súper bien. Ya, ahora vamos a resolver todo. ¿Qué es todo?
vamos a resolver cuánto vale f de x menos k multiplicado por f de z. ¿Ya? Entonces, reemplacemos. F de x, ¿cuánto valía? 9. Lo habíamos dicho anteriormente acá, ¿cierto? 9. Menos k, que dijimos que valía 7, multiplicado por f de z, que dijimos que valía 36 negativo. 36 negativo. Ya, y ahora vamos a resolver. Primero la multiplicación. Vamos a tener 36 negativo por 7. Ojo, como el 36 y el 7 son negativos, ambos va a dar positivo. ¿Ya? Entonces, menos por menos da más. Y me va a quedar 9 más. Ya, ojo. Por eso hice el cambio, ya, porque menos por menos más. Entonces, colocamos el tiro del 9 y después lo vamos a sumar con el resultado 7 por 36. 7 por 6, 42. 7 por 3, 21. Más 2 serían 252. Sí, 252. Y 252 más 9, perdón. 252 más 9 son 261. ¿Y qué me había dado acá? 261. Uf, magia. Tenemos el mismo resultado. Por lo tanto, la propiedad también se cumple. ¿Ya? Entonces, vamos a decir acá que también es verdadera o se cumple. Ahora lo que vamos a hacer se cumple ya para que veamos que es similar a lo que teníamos que hacer. Entonces, se cumple. ¿Por qué? Porque de lo que está a la izquierda llega lo mismo de lo que está a la derecha. Bien. Sé que obviamente no hay tanto espacio como para poder resolverlo, pero traté de hacerlo lo más sencillito posible. ¿Ya? Y ahora vamos a ver la última, que tenemos que calcular el f de x más z por x por k, y acá tenemos que tener el k por f de x y el k por f de z. ¿Ya? Entonces vamos a calcular todos los f. Vamos a calcular primero aquí, vamos a calcular el f de x más z, el f de x más z, que me va a dar menos 3 por x más z, que es menos 7 más 8, eso es lo que vale x más z, y me va a dar menos 3 por menos 7 más 8 es 1, positivo, entonces eso es menos 3. Ya, entonces mi f de x más z me da menos 3. Listo, tenemos el primer valor. Luego, tenemos que calcular el f de x. F de x. El f de x va a ser igual a menos 3 por menos 7. Porque recordemos que x vale menos 7 en este ejemplo. Entonces me va a dar 3 por 7, 21, pero menos por menos da más. Así que me va a dar más 21. Más 21. Listo. Por último vamos a calcular el f de z. ¿Qué es lo que me queda? Lo vamos a hacer aquí al ladito. F de z. F de z. F de z es igual menos 3 por z, y z vale 8. 3 por 8, 24 negativo, y ahí tenemos el valor de f de z. Bien, tenemos el valor de todo, y ahora vamos a comparar para ver si efectivamente esto es verdad o es mentira. Entonces, lo primero, k por f de x más z, ¿cierto? Que es la primera parte del igual, la parte izquierda, va a ser igual a ¿cuánto? K, que vale menos 4, lo multiplico por f de x más z. F de x más z me dio menos 3. Entonces lo multiplico por menos 3 y me da 12 positivo. Tengo el valor de la parte izquierda. ¿Ya? Ese es el valor que tengo al principio. Luego tengo que ahora comparar y calcular lo otro, que es k por f de x más k por f de z. Y vamos a ver si eso me da exactamente lo mismo. Entonces tenemos k, que es menos 4,
multiplicado por x. X me había dado, si no me equivoco, 21. 21 más menos 4, que es k, multiplicado por f de z, que es menos 24. Ya, resolvemos. Me queda 4 por 21 es 4 por 2, 8, sería 84 negativo, menos 84, más menos 4 por menos 24. Eso menos por menos es más. Me da 4 por 4, 16. Y 4 por 2, 8 más 1, 96. Sí, cierto. A ver. No, 4, 24 sería 8, 84. 16, 4 por 2, 8 más 1, 20, 96. Sí. Y ahora tengo que, en este caso, resolver. Entonces, me da 96 y 84. Como son distintos signos, tengo que restar. Entonces, si yo resto del 4 al 6 me da 2, del 8 al 1 me da 1, me da 12. Por lo tanto, lo voy a pintar de otro color para que se pueda resaltar mejor. Tenemos que el k por f de x más k por f de z me da en total 12. Y lo otro que yo estaba calculando era, perdón, el k por f de x más z también me dio 12. Por lo tanto, ¿qué podemos asegurar? Que esto también se cumple. ¿Ya? Este ejercicio en particular, para que más o menos ustedes se queden tranquilos, es un ejercicio que requiere de mayor análisis, ¿ya? Requiere de demasiada habilidad para desarrollarlo, ¿ya? No es fácil hacerlo, ¿ya? Para que más o menos ustedes estén tranquilos y no se frustren si no podían resolverlo, ¿ya? Porque acá estamos demostrando, ¿ya? Y demostrar muchas veces es difícil. Matías. Profesor, si terminó, tengo una duda con la 6 y la letra B. ¿La puede resolver? Sí, claro. Profesor, pero yo había dicho primero, antes de que empiece con esta, que con los gráficos de la página 59. Ah, verdad, sí, sí, sí. Pero, a ver, es que como no está en el chat, no me perdí. Ya, entonces, después vamos a ver la 6B. Esta de acá, Matías, ¿cierto? La vamos a dejar marcadita para hacerla, para hacerla después, ¿ya? Profe, Ahí está. ¿podemos ver toda la C, la A, la B, la C y la D? Es que no lo entiendo. Sí, podemos echar un vistacito. Recordemos que la 6 igual analizamos la clase anterior, ¿ya? Pero igual podemos verla. Ya, 59 entonces dijo de los gráficos. Sí, esa misma. Ya, la 18 o 19. No, bueno, en realidad es la misma. La A ver, 18 y la 19, las dos no la entendí. O sea, no sabía qué es lo que había que hacer. sí, 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 exactamente. Ya, aquí tenemos dos conceptos. En la 18 tenemos que analizar el dominio y en la 19 tenemos que analizar el recorrido. Entonces, ¿qué es el dominio y qué es el recorrido? El dominio, en este caso, es el valor que toma x. ¿Ya? El dominio tiene relación con el eje x, ¿ya? El dominio tiene relación con el eje x y el recorrido tiene relación con el eje y. ¿Ya? Eso es como lo primero que más o menos ustedes tienen que manejar. ¿Ya? Esos dos conceptos. Ahora, ¿cómo yo puedo ver el dominio del recorrido en una función cuando ya está graficada? ¿Ya? Ahora, se los voy a enseñar aquí de una manera bien práctica. Cuando yo tengo un gráfico y quiero ver el dominio de este gráfico, yo tengo que ver qué valores tomó x. ¿Ya? Ahora, ¿cómo me doy cuenta sobre qué valores tomó x? Y eso lo voy a ver dependiendo si es que hay imagen o no, si es que hay gráfica. Por ejemplo, acá tenemos toda la x, que es lo que yo marqué en celeste. Son toda la x. Aquí x vale menos 5, acá vale menos 4, vale menos 3, vale menos 2. Entonces, si yo hago rectas verticales, veo que mi recta va a chocar con ese punto de la recta. Entonces significa que hay dominio. Si yo lo veo en el 4 negativo, también hay dominio porque está acá. En el 3 negativo también hay dominio porque está acá. En el 2 negativo también hay dominio.
acá también hay dominio, y se ve que esta recta avanza, ¿cierto? Hacia el infinito negativo. Entonces vemos que para allá hay dominio. O sea, tenemos dominio desde el infinito negativo. Y acá sigue habiendo dominio, acá dominio, y acá si sube no importa, porque si yo veo mi recta vertical, veo que también hay dominio. Y acá hay dominio, pero resulta que el dominio está llegando hasta como el 4,5. Si se fijan, el dominio está llegando aproximadamente hasta el 4,5. Pero ¿qué pasa con el 5? ¿Qué pasa con el 6? ¿Qué pasa con el 7? ¿Va a haber dominio en el 5? ¿Qué creen ustedes acá? ¿Es menor que 5? Claro, ¿cierto? O sea, yo estoy viendo de que en el 5, si yo subo con una recta, no voy a llegar a tocar a la gráfica. No la alcanzo a tocar. Entonces como que llega hasta el 4,5, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo decir acá? Perdón, se me corrió. ¿Qué puedo decir acá? Yo puedo decir que acá hay varias formas de determinar, de escribir el dominio, ¿ya? Pero con palabras, yo puedo decir que el dominio de f va a ser igual a, que van a ser igual a todos los números desde el menos infinito hasta el 4,5, ¿ya? Son, a ver, es que para no escribirlo que todavía no aprendemos a escribirlo de esa forma, de conjunto. Vamos a escribir con palabras nomás. El dominio es igual a todos los números, a todos los números menores a 4,5. Que fue lo que nosotros pudimos observar ahí. Movámoslo por acá, movámoslo por acá, chiquémoslo acá y lo colocamos aquí. Ahora, alguien me dice, pero profe, ¿cómo me di cuenta que los dominios son todos los números menos que menos 5? Ya, y quizás que puede ser obviamente a ver, ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí. Entonces, alguien me dice, pero profe, ¿pero cómo se da cuenta que es menos 4, o es 4,5 y por qué no es otro? Bueno, y la verdad es que uno lo que hace es mirar verticalmente. Ya, uno siempre mira como de abajo hacia arriba y dice, hay gráfica, hay gráfica, hay gráfica, hay gráfica, hay gráfica. Entonces, de aquí hacia la izquierda hay mucha gráfica. Para la izquierda hay mucha gráfica, para allá, todo para allá es gráfica, ¿cierto? Porque la recta sigue recta. En cambio, para arriba, si yo avanzo, como que mi gráfica llega hasta el 4,5. Y de ahí para allá, como que esto sube, 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 sube. Así que yo no sé si es que llega al 5, si llega al 4,6, pero como sé que llega al 4,5, son todos los números menores que el 4,5. Entonces, yo sé que ahí va a estar mi dominio. ¿Ya? Así es como se mira el dominio. Entonces, si yo miro esta recta, ¿qué puedo decir de esta recta? Tengo dominio acá a la izquierda. Tengo dominio acá, tengo dominio acá, tengo dominio, tengo dominio, tengo dominio hasta el 2, ¿cierto? Hasta el... Sí, Sí, yo veo dominio hasta el 2. Y después, ¿dónde veo dominio? Como del 3,3, porque igual es como el 2,5, sí, es como un 3,3 más o menos. Es como del 3,3 en adelante. Entonces, ¿qué voy a decir yo acá? El dominio va a ser, a ver, el dominio es menor que 2, ¿cierto? Eso es lo que estoy diciendo. Y mayor que, bueno, le he puesto con número. Ah, sí, sí, no lo veo ahí con, para que, ahí sí, ahí sí. Entonces, fíjense bien. En este caso, yo estoy diciendo, ¿cierto? Que el dominio va a ser menor que 2 y mayor que 3,3. ¿Ya? Entonces, si se fijan acá, yo veo que la gráfica va, avanza del negativo, son todos los menores que 2, ¿cierto? Entonces, de aquí para allá,
De aquí para allá todo esto es dominio. Dominio, 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 dominio. Y de aquí para acá, dominio, 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 dominio. Entonces, esta partecita de aquí, esta parte, no es parte del dominio de la función, que es entre el 2 y el 3,3. ¿Ya? Entonces, por eso digo que el dominio son los menores que 2 y los mayores que 3,3. Bien, y así yo puedo, sí, puede llegar hasta el infinito positivo, en este caso para allá, aquí puede llegar para el infinito negativo. ¿Ya? Esos conceptos igual los vamos a ver más adelante con este aspecto de función. ¿Ya? Así que para que más o menos se familiaricen que existen dos infinitos, ¿ya? Está el infinito negativo y el infinito positivo. ¿Ya? Damaris, cuénteme por mientras antes de ver el recorrido. Profesor, y si en el primer cuadrito, en la primera, ¿cómo se llama? ¿En la Y 18A? yo puse el infinito positivo, ¿está bueno o está malo? Debería estar malo porque recuerden que el infinito positivo está acá. Está acá el infinito positivo. Y Profesor, recordemos que esta recta se eleva y llega hasta el 4,5. Entonces no pasa para el infinito positivo, pero sí viene del infinito negativo. ¿Ya? Entonces ahí deberían arréglenlo ustedes, pero lo importante es que esté hecho el profesor, ejercicio. Dígame. yo ahora que ya entendí cómo hacerlo, avancé con el recorrido, que es Ya. la 19, y la B, los números reales son todos los números, desde el negativo hasta el positivo. Sí, exactamente. Entonces puedo poner a todos los números reales. Pero ojo, acá estamos viendo el recorrido, que no es lo mismo que el dominio, que lo voy a explicar ahora. Entonces, mira. Ya, tranquilo, Entonces, tranquilo, tranquilo. No se me adelante, no se me adelante. A ver, pues, sí. Veamos la A, 19A. Dice, recuerden que el dominio yo miro con rectas verticales, ¿cierto? Porque quiero ver si es que el X toca en algún punto el gráfico. El recorrido se hace con líneas horizontales. Es al revés. Yo tengo que ir mirando así. Ay, perdón, 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 perdón. Tengo perdón. Así tienen que ir mirando, de manera horizontal, de manera horizontal. Por eso yo le hice la gráfica al revés. Entonces, el recorrido está en la Y ahora. Entonces, si yo parto de la Y negativa que está abajo y voy trazando rectas horizontales, hasta el momento del 0 hacia abajo no tengo puntos de la gráfica, ¿ya? Pero del 0 hacia arriba, o como del 0,2 más o menos, empiezo a tomar puntos, tanto acá como acá, tanto aquí como aquí, ¿cierto? Voy tomando puntos, tirando líneas horizontales hasta el 1, ¿cierto? Pero si yo tiro líneas sobre el 1, no voy a encontrar recta. ¿Se fijan? No voy a encontrar gráfica. Entonces mi recorrido, en este caso, van a ser números entre el 0 y el 1. Números mayores que 0, o sea, el recorrido, van a ser todos los números mayores que el 0. Los números mayores que 0, que es 0, por lo escribir mejor, que 0, y los números menores o iguales que el 1. ¿Ya? Ahí sí. Ahora, analicemos lo que yo escribí para que vean a qué me estoy refiriendo. ¿Ya? Para que lo veamos en la gráfica y así les quede clarito la 2. Veamos acá. Yo estoy considerando todos los números mayores que el 0. De hecho, voy a borrar aquí para que ustedes puedan observar mejor. A ver, espérense. Vamos a bajar acá. Ahí sí. Vamos a borrar acá para que yo les muestre. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Entonces, ¿qué voy a decir acá? Desde que el I vale 0, ¿cierto? Todos los números mayores que el 0 hasta el 1
Si yo en ese trocito genero rectas horizontales, voy a tener gráfica. ¿Se entiende? Esto es lo contrario al dominio. Entonces, el recorrido va a ir desde que el i vale 0 hasta cuando el i vale 1. Entonces, por eso son todos los números mayores que 0 y todos los números menores o iguales que 1. ¿Por qué puse menores o iguales? Porque justo llega al 1. ¿Ya? Y acá no puse mayores o iguales que 0 porque por lo visto nunca llega al 0. Como que tiende a llegar al 0 pero no lo hace. ¿Ya? Entonces, por eso queda acá. Ahora, si se fijan en la 19b, ¿entre qué números oscila la gráfica? -1 y 1. Entre -1 y 1, ¿cierto? Ahí va a estar oscilando la gráfica. La gráfica no va a pasar del 1 negativo hacia abajo, ni del 1 positivo hacia arriba. Entonces mi recorrido acá va a estar entre el -1 y el 1. Por lo tanto, ¿qué voy a decir acá? Son los números mayores o iguales que -1 y los menores o iguales que 1 positivo. Lo puedo colocar más 1 igual, no hay problema. Ya, entonces, este recorrido, de hecho este recorrido es súper facilito de encontrarlo, de hecho es uno de los más fáciles, ¿ya? Vamos a decir entonces que son los números mayores o iguales que -1 y los menores o iguales que 1, ¿ya? Entonces, todos los numeritos, ¿cierto? Que sean mayores que -1 para arriba y menores que 1 hacia abajo. Entonces ahí va a estar encerrado mi dominio. O sea, perdón, mi recorrido. ¿Bien? Y así se hacían estos gráficos. ¿Se entendió ahora? Profe, ¿y no Sí, se puede decir que está entre el -1 y el 1? por supuesto. Sí, el recorrido está entre -1 y 1. Perfectamente se puede colocar eso. ¿Ya? Ahí ustedes lo pueden ir redactando como más los encuentre cómodo. ¿Bien? Profe, ¿y en la 17 qué hay que hacer? A ver. En la 17, acá está. Tenemos que ver si es que esto es una función o no. ¿Ya? Por ejemplo, lo pueden dibujar como un gráfico sagital, porque el sagital es más facilito verlo. Por ejemplo, ustedes pueden decir que eso es X, eso es Y, perdón, esa es más grande. Eso es Y, y ustedes están diciendo que el 1 va hasta el 2, entonces ustedes lo unen. El 2 va hasta el 3, entonces ustedes lo unen. El 3 también va hasta el 3, entonces también lo unen. Y el 4 va hasta el 5. Entonces pregunta, ¿es una función o no es una función? La verdad, ¿A qué? ¿es una función o no es una función lo que dibujamos acá, la A? Sí, ¿Y por qué sí es una función? porque ningún número de los de X tiene dos números en Y. Perfecto. Y cada número de X tiene una imagen en Y también, que es igual, es importante que lo pudiéramos decir. ¿Ya? Entonces, Profe, dígame, ¿y cómo se puede saber si funciona o no? con lo que recién dijo su compañero. Mire, veamos este ejemplo y veamos cuándo no es, porque esta automáticamente le puede decir que no es. Miren, el 2 que está aquí va a llegar al 3. Por lo tanto, le voy a hacer una línea hasta el 3. ¿Ya? Esa es como la relación que se hace en esta tablita. El 2 ahora va a llegar al 4. Por lo tanto, del 2 tengo que llegar al 4. Del 3 va a llegar al 5. Y el 4 va a llegar al 6. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿esto que dibujé es una función? No. ¿Por qué no es una función? Porque del 2 salieron dos líneas. ¿Ya? ¿Cuándo es una función?
Cuando sale una línea, ¿ya? Por ejemplo acá, cuando sale una línea de cada valor de x y llega ahí sí es función. Pero acá nosotros podemos observar que salieron dos líneas del 2 y eso no se puede hacer, por lo tanto eso no es función. ¿Ya? Y esa es la razón, la justificación del por qué no es función. ¿Ya? Es porque sí o sí tiene que salir una línea. No pueden salir dos, ni tres, ni cuatro. Una. ¿Ya? Tampoco no puede salir ninguna, tiene que salir una. ¿Ya? Del conjunto de inicio. ¿Ya? Y acá dice que, bueno, la A nosotros la explicamos la clase pasada, ¿ya? Y dijimos que no eran proporcionales. ¿Por qué? Porque para ver proporcionalidad yo tengo que dividir lo que pago con lo que gasto, ¿ya? Entonces, si yo gasto 13.600 y gasto 108, me debería al dividir dar cuánto cuesta cada kilowatt, ¿ya? Y nosotros lo dividimos la clase pasada y nos dio 126, ¿ya? Hicimos lo mismo en enero. Dividimos los 16.800 por la cantidad de kilowatts y nos dio 124. Por lo tanto, vimos que no son proporcionales porque el valor no es igual. María, usted me había levantado la mano. Sí, profesor, lo que pasa es que en el anterior, lo que ¿Ya? yo tengo entendido es que el dominio, Ujú. cuando queda sin recorrido, no es función, algo así. ¿Cómo? De nuevo, no. Si es que el recorrido... Cuando un dominio queda sin recorrido, ¿no es función o no? Exactamente. Por ejemplo, pasaba cuando yo tenía en un diagrama sagital, por ejemplo, tengo 1, 2, 1, 3, 4, 5. Y por ejemplo, tengo 1, 2, 3. Y por ejemplo, si yo el uno se va con el uno, el 3 va con el 3 y el 4 va con el 3 y el 5 queda solito, eso tampoco es función, ¿ya? Y si el uno va al uno y también va al 2 tampoco es función, ¿ya? Esas son las dos situaciones donde yo no voy a tener función. Entonces, importante que cada valor de la izquierda tenga una imagen, tenga un recorrido y que este recorrido sea único, ¿ya? No puede tener dos recorridos, tiene que tener uno solo. ¿Ya? Y si no tiene recorrido, como usted dice, no es función. ¿Ya? Así que también está bien. A ver, dice, si las tarifas no cambian en el transcurso de los meses, significa que cada mes yo voy a estar pagando lo mismo. ¿Qué función modela el valor por pagar en términos de la cantidad de kilowatts consumidos? Entonces, yo tengo que considerar acá que em, la tarifa del kilowatt, entre comillas, en enero fue de 124 pesos por kilowatt, pero en febrero subió a 126. Significa que acá hay un problema, porque el kilowatt no cambia de valor. Entonces significa que acá hay un cargo fijo, que también nosotros lo explicamos en nuestra clase pasada. Entonces, como las tarifas no van cambiando durante los meses, ¿cierto? Nosotros tenemos que modelar una función que a nosotros nos permita calcular, dependiendo de la cantidad de kilowatts consumidos, cuál es la función. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Que mi función, ya que va a estar una función basada en kilowatts, va a ser igual la cantidad que yo gasto de kilowatts multiplicado por el valor de un kilowatt, llamémoslo así, por el valor de un kilowatt más el cargo fijo, ¿ya? Y esto va a ser una función afín, ¿ya? Por eso nos preguntan si es una función lineal o no, ¿ya? Porque esta es como una antesala de lo que vamos a ver después, ¿ya? Entonces, ¿qué función modela el valor a pagar? Va a ser lo que yo consumo por lo que cuesta un kilowatt más el cargo fijo, que es lo que me cobran a mí por tener instalada la luz en mi casa. Independiente que yo ocupe o no ocupe, la luz es lo que me van a cobrar igual, ¿ya? Entonces, em, tenemos que calcular ahora, ¿cierto? Em, de hecho, la lista se está conectando ahora. Y de hecho, ¡ah! Chicos, estamos pasados la hora. Son las 12:42. Em,
Chuta. A ver, dice las tarifas no han cambiado, cuánto pagaría en su cuenta de marzo, y si Marcelo no quiere pagar más de 15.000 en su cuenta de electricidad, ¿cuántos kilowatts tenemos que consumir como máximo? Ya. Entonces tenemos que calcular cuánto es el 1 kilowatt hora. ¿Ya? Tenemos que saber cuál es el valor. Entonces vamos a tener que obligatoriamente saber cuánto es el valor de esto para poder calcular también además el cargo fijo. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos están cobrando? ¿Ya? Necesitamos averiguar cuánto es el cargo fijo, cuánto es kilowatt hora y sabemos cuánto es lo que consume, ¿ya? Porque vemos que en marzo él va a consumir solamente 150. Bueno, no solamente 150, sino que va a consumir más de la cuenta, ¿ya? Entonces vamos a tener que realizar ese cálculo. Bien. Ya, entonces, vemos que como el cargo fijo es fijo, como su nombre lo dice, vemos que él entre enero y febrero, vamos a hacer acá el cálculo para que tengamos los valores bien. Dice que en enero él gastó 135, en febrero él gastó 108. Por lo tanto, vemos una diferencia entre enero y febrero de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7, 2, 27. Ya, tenemos 27 kilowatts de diferencia entre esos meses. La diferencia en plata es de 16.850 menos 13.610, restamos 0,423, 3.240. Por lo tanto, esos 27 kilowatts que hubo de diferencia entre esos dos meses corresponden a 3.240 pesos. Si yo divido esos dos valores, voy a saber cuánto es lo que vale cada kilowatt. Dividido 27, eso me va a dar en 32, 27 cae 1, 27, 28, 29, 30, serían 5. En 54 cabría dos veces, si no me equivoco. 2 por 7, 14, sí, 0 y 0. Ya, me daría 120 cada kilowatt. Entonces, función que modela la situación, hasta el momento nos lleva f de x igual a x por 120, que es lo que vale cada kilowatt, más un cargo fijo. Pero me falta calcular el cargo fijo. ¿Cargo fijo cómo se calcula? Si yo sé que el primer mes, o el mes de febrero, que es más fácil, consumió 108, lo multiplico por 120. De hecho, lo vamos a hacer así porque estamos justamente atrasados. Vamos a hacerlo más rápido. Por 120 nos va a dar 12.960. 960. Pero él pagó en realidad 13.610. Entonces le debo restar esos 13.610 para saber cuánto es el cargo fijo. Entonces, a la calculadora y le resto los 13.610. Perdón. 12.960 menos 13.610, 650 pesos de cargo fijo. 650 pesos de cargo fijo. Entonces, 650. Entonces, ¿qué es lo que él paga? Por cada kilowatt, a él le cobran 120 pesos más 650 pesos fijos todos los meses. Entonces, ya con eso tenemos nuestra función modelada. ¿Ya? Sé que se demora un poquito el modelamiento de funciones. Lo vamos a repasar en la próxima quincena con mayor profundidad. ¿Ya? Entonces, ahora tenemos que calcular lo que pagaría en marzo. ¿Cuánto es lo que paga en marzo? Él paga 150 kilowatts. Entonces yo voy a decir acá, F de 150 es igual a 150 por 120 más 650. Entonces, hacemos los cálculos, nos vamos a tomar de la calculadora, ¿cierto? Y los vamos a hacer rápidamente. Y vamos a decir 150 por 120 más 650. Nos va a dar un total de 18.000, que va a ser mi cuenta de la luz. 18.650. 650. Y eso es lo que él va a pagar por su cuenta de luz en marzo. Ahora, si él no quiere pagar más de 15.000, ¿cuántos kilowatts debería consumir? Y aquí nosotros vamos a decir, si él quiere pagar a lo más 15.000, eso va a ser igual a X, que es la cantidad de kilowatts que yo quiero saber, por 120 más 650.
¿Ya? Entonces acá tenemos que despejar. Reemplazamos todos los valores. Uy, dejen bajar más, por favor. Ahí sí. Debemos pasar restando. O sea, 15.000 menos 650. Y eso que está multiplicando pasa dividiendo por 120 y eso es igual a x. Entonces ahora resolvemos y decimos 15.000, que es el monto máximo que quiere pagar, menos el cargo fijo, dividido lo que vale un kilowatt, me va a dar 119,58. Por lo tanto, significa que nuestro amigo Marcelo puede consumir a lo más 119,58 kilowatts para que su cuenta sea 50.000, 15.000, perdón. Si no quiere pagar más de eso, tiene que consumir menos de esto. Bien, y ahí tenemos lista, ¿cierto? Nuestra actividad número 6. Ya, lo difícil, créanme que era poder modelar la situación, porque averiguar cuánto valía un kilowatt teníamos que hacerlo usando la información que nos daba más arriba. Ya, entonces, sí, esta página 64 era como la más difícil de toda la quincena. Ya, pero por lo menos aquí ya se las desarrollé para que ustedes puedan estar más cómodos. ¿Bien? Profesor, ¿Sí? se lo puedo enviar más tarde porque me cayó, mi celular se cayó al agua y no puedo sacar fotos hasta que llegue mi padre a mi casa y pueda sacar fotos ahí. Se lo puedo Bueno, sí, enviar hoy día tarde, no sé. sí, sí. Cuando llegue su papá, no hay problema, yo lo espero. Ya, gracias. ¿Ya? Ok.